Amados hermanos en la fe, nuestro Salvador, amigos, compañeros, familia, que en esta tarde nos están sintonizando, los que están aquí presentes, paz a vosotros. Mis hermanos, es un día muy bonito, un día alegre. Gracias, mi hermano Nati. Un día de regocijo, un día de gozo, no hay por qué estar triste. Y es cierto que estamos en esta carne, por lo cual muchas veces nos dolimos, porque esta fiesta es una fiesta de regocijo, de alegría, y decimos que estamos contentos porque hace un año le pedíamos a Dios que nos diera la oportunidad, que nos concediera la vida, poder estar nuevamente en esta gran solemnidad. Pero hay veces nostálgicos o un poco tristes porque muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros seres queridos que también hubieran querido estar hoy en esta fiesta, no lo están. Entre ellos, pues, familiares cercanos, entre ellos uno de mis hermanos en la carne. Y por eso decía que estamos en esta carne, pero a la vez de alegres nos sentimos un poco nostálgicos, pero hoy, mis hermanos, estamos para que el Señor nos fortalezca, así como lo que vamos a ver a continuación durante todo este día, que vamos a estar adorando a nuestro Dios. Aprovechando la posición que se encuentran, quiero invitarlos a que abran sus sagradas escrituras y vamos a darle lectura a dos versos que se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a partir de ahí para mis hermanos que ya tienen conocimiento de esta gran solemnidad, pero mis hermanos que quizás es la primera vez, segunda vez, hoy van a conocer esta gran solemnidad, una de las segundas fiestas de nuestro Dios. Dice Levítico capítulo 23, verso 15 y 16. Le doy lectura y ustedes pueden hacerlo libremente en voz alta. Mis hermanos en casita, todos los que estén allá en sus hogares, pueden hacerlo también. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Levítico capítulo 23, verso 15 y 16. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Amén. Ocupen su lugar aquí en casita. Y gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra, y a cada uno de ustedes de permitirnos llegar hasta sus hogares, abrirnos su puerta y poder compartir el mensaje de nuestro Dios. Una de las grandes solemnidades de nuestro Padre eterno. El trasfondo de esta gran solemnidad se remonta hasta el año 1491, en el mes tercero, a los 5 días del mes del calendario hebreo, antes de Cristo. Así que, mis hermanos, entonces, esta lectura que nosotros tuvimos nos marca un poco de lo que hoy vamos a conocer. Y ustedes pudieron ver una parte en la pantalla. El título de este tema entonces es el origen de la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál es su origen?
¿Por qué nosotros tenemos que celebrarla? Tristemente escuchamos que por ahí nos dicen, estas fiestas tuvieron que terminar al venir Cristo. Tomándose pasajes así como el libro del profeta Isaías en su capítulo 1, Oseas, Amós y Malaquías. Hoy vamos a ver, mis hermanos, por qué nosotros como la Iglesia de Dios tenemos que seguir celebrando esta gran solemnidad. Y solamente quiero tocar estos pasajes porque quizás alguno me dirá, hermano Lázaro, pues esta fiesta, dijo el profeta Jeremías que la iba a quitar. Dice el libro del profeta Jeremías, antes de continuar con el origen de esta gran solemnidad, el profeta Jeremías en su capítulo 1, y explicar un poquito qué exactamente está diciendo aquí el profeta. En su verso 13 y 14. Son textos que se toman para decir que las fiestas ya no deben de existir, que esta fiesta quedó enclavada en la cruz al morir Jesús. Y dice así el verso 13: no me traigáis más vano presente, el perfume es abominación, luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienes aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Palabras de Dios dadas al profeta Isaías. El tema que escuchábamos anoche o el sábado en la tarde era de que los profetas tenían que llevar el mensaje al pueblo. Isaías está dando el mensaje al pueblo de lo que va a acontecer. Pero notemos bien lo que dijo Isaías en estos pasajes: vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades. No dice mis solemnidades, porque está hablando Dios a través del profeta Isaías. No dice mis solemnidades, dice vuestras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba cansado? Dice Oseas capítulo 2, verso 11. El libro de Oseas capítulo 2, verso 11 dice así: y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Una vez más, sus festividades. No dice mis festividades, hablando Dios. ¿Qué era lo que le enojó tanto a nuestro Dios para que pudiera decirle al pueblo que ya estaba cansado de sus fiestas? Miren lo que estaba haciendo. Malaquías capítulo 1. Y después de aquí regresamos entonces al origen de esta gran solemnidad. Malaquías capítulo 1. ¿Por qué el Señor estaba tan enojado con su pueblo que tuvo que decirles de esta forma? Y dice el verso 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Nos detenemos tantito ahí. Dice que los hijos honramos a nuestros padres. El hijo honra a su padre, a su madre. Y si Dios es nuestro Dios, es nuestro Creador, ¿qué hay de honra para Él? Sigue diciendo:
Y si soy yo, Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía se hacen esa pregunta, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿O en qué te faltamos? ¿O en qué te deshonramos? El mismo profeta Isaías, por ahí en el capítulo 45, verso 12, decía, dirá el barro al que lo hace, ¿por qué me haces así? Y aquí su pueblo todavía le dice para atrás, ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué te hemos deshonrado? Y le contesta nuestro Dios a través del profeta Malaquías, verso 7, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de él, de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto era lo que estaba pasando entonces con el pueblo, y por eso Isaías, Amós, Oseas dan el mensaje por ahí del año 760 antes de Cristo, para darle a conocer al pueblo que todas estas fiestas que al principio Dios se las había dado a ellos, pero en el libro de Deuteronomio capítulo 28 del 1 en adelante decía que si seguían los mandamientos de Dios como se los había dicho, les iban a venir bendiciones. Pero en el mismo capítulo 28, en el verso 15, dice, pero esto te pasará si desobedeces a lo que yo te digo. Así que entonces ellos ya no lo estaban haciendo como Dios se los había ordenado. Ya lo vimos que Malaquías nos los está diciendo de qué forma ya lo hacían. Por eso Dios les dice, sus solemnidades ya no son las mías. Así que mis hermanos, entonces estos versículos no son o no están para decir que estas solemnidades que hoy estamos observando, hoy día esta solemnidad, la fiesta de Pentecostés, no fue quitada al venir Jesús. Y esto lo vamos a ver en uno de los temas de mañana. Hoy solamente conoceremos el origen de esta gran solemnidad. Así que entonces volvamos a nuestra lectura que tuvimos en el libro de Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23, en el verso 15, nos decía, Dios le dijo a Moisés que así tenía que hacerlo. Y si os habéis de contar desde el siguiente día del sábado. Aquí hay o se presta para muchas confusiones o malas interpretaciones. Si no conocemos la Escritura, ¿qué podríamos entender? Para el siguiente día del sábado. ¿Qué día sigue después del sábado? Domingo, ¿verdad? Y podríamos pensar que está hablando entonces del domingo. Entonces es importante conocer el trasfondo de esta gran solemnidad o su historia, el origen, cómo fue que se da esta gran solemnidad o cómo Dios la instituye para su pueblo. Ya dimos el año, el mes y el día. En el año de 1491, el tercer mes del año,
en el día 5. Pero más al ratito a lo mejor ustedes me van a hacer una pregunta, ¿por qué? A hoy la hacemos en el día 6. Aquí entonces marca la forma de cómo se tenía que llevar ese conteo. Después del día del sábado, lo explicó nuestro hermano que pasó antes de mí, mi hermano Efraín. Era un sábado ceremonial. Así que entonces, como miramos en esta parte, ya el verso 16 dice: hasta el siguiente día del sábado, séptimo, contaréis 50 días. Entonces, es lo que vamos a ver, su origen de esta gran solemnidad. ¿Cómo es que vino a acontecer? Quiero narrarles un poquito de historia basado en la Escritura. En el año de 1921 antes de Cristo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, del verso 1 al verso 3, Dios le hace un llamado a un hombre, y ese hombre más tarde se le conoció como el amigo de Dios, el padre de la fe, que fue Abraham. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que daré a tu simiente. Y le hace muchas promesas Dios a nuestro padre Abraham. En una de ellas le dijo: y te bendeciré, y el que te bendiciere lo bendeciré, pero el que te maldijere lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese tiempo no había, o como se le conoce a hoy, los judíos, o el pueblo de Israel no existía aún todavía, pero ahí Dios le hace una promesa. Entonces decimos que fue el año de 1421. Así que si yo les estoy diciendo que esta solemnidad fue instituida en el año de 1491, a 1491 quítenle 1921, ¿cuántos años son? Los que saben sumar o matemáticas Vamos a ver lo que dice Éxodo 12:40. Y ahí estamos viendo una imagen de la trayectoria del pueblo, de lo que hoy vamos a hablar, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, verso 40. Vamos a dejar que la Escritura nos diga qué año o cuántos años. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Así que desde el llamado de Abraham hasta cuando se instituye esta gran solemnidad tuvieron que pasar 430 años. Hay otro personaje que conocía la Escritura, que fue instruido desde pequeñito a los pies de un gran maestro y que dio testimonio de lo que aquí escribió Moisés. Dice Gálatas capítulo 3, en el libro o en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en su verso 17, dice así: esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No voy a explicar mucho de esa promesa o de ese contrato, porque lo vamos a dejar para otro tema. Pero aquí Pablo está dando testimonio de lo que escribió Moisés, que el pueblo de Israel entonces tenía o tuvo que estar
en tierra no suya, tierra ajena, como extranjeros, como peregrinos, 430 años. Después de esos 430 años, dice que Dios envía a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, porque él se acordó que le hizo una promesa a sus padres, que todo ese tiempo ellos vivirían en esa tierra, donde prepararía un hombre, y ese hombre vendría a tipificar a Cristo, y así como sacó a ese pueblo de Egipto, así también Cristo está sacando a su iglesia de ese Egipto espiritual. Entonces vamos a regresar al libro de Números. Y vamos a ver en una de las imágenes que mostraban nuestros hermanos de la proyección, Números capítulo 33, del verso 1 al 3. Y aquí vamos a ir viendo entonces dónde da inicio esta gran solemnidad. Y le pido a mis hermanitos que me pongan la primera imagen que dice el origen de la fiesta de Pentecostés. Como pueden ver, nos podemos imaginar, viendo esta imagen, esta multitud que sale cuando en aquellos primeros años que Dios trajo una hambruna a la tierra de Canaán y tuvo que bajar Jacob con su familia, y eran pocos los que entraron, como unos 70, pero aquí la Biblia dice que eran más de 600,000. Haciendo un conteo, porque la Biblia dice que sin contar niños y mujeres, eran alrededor de 3 millones los que salían de esta tierra. Llevaban a un rumbo donde Dios les había hecho una promesa a sus padres que les iba a dar esa tierra para que ya no estuvieran sufriendo como lo hicieron en esa tierra de Egipto. Así que partieron de allá, de el lugar donde ellos habitaban era la tierra de Gosén, pero en sí era la tierra de Ramasés. Vamos a verlo entonces en el capítulo 33 de Números, del verso 1 al verso 3, y dice así: estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová, estas, pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. De Ramasés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Así que entonces aquí da principio a lo que más tardecito se daría una orden de que esta fiesta se celebraría por pacto perpetuo, para siempre. ¿De dónde salieron en el mes primero?
de Ramasés. De ahí partieron en el mes primero. Así que mi hermano que me antecedió decía que salieron después del día del sábado. Así que entonces la Pascua que Dios ordenó en el capítulo 12 del libro de Éxodo que se tenía que celebrar, se celebró el 14 de Nisán, y ese es el mes primero del año, a los 14 días del mes. Él les ordena que tienen que hacer los preparativos, tienen que matar un corderito por familia, sin defecto, y lo tenían que comer el día 15. Se le conoce como el pan sin levadura, del pan ácimo, y a ese le conoce como el gran sábado, ceremonial o anual. Así que después de ese día se tenía que mecer, dice, una gavilla o el omer, el sacerdote lo tenía que hacer. Desde ahí tenía que empezar a contarse. Por eso dice en el capítulo 23 que leímos de Números, en el verso 15, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, que es el día 15 de Nisán, que es el mes primero del año calendario hebreo, desde el día en que ofrecisteis el omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Así que, otra vez más, los que saben matemáticas o saben sumar 7 por 7, 49, nos faltaba un día, ¿verdad? Pero dice el verso 16, hasta el siguiente día del sábado, séptimo, o sea, después de ese día 49, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Así que ese día 50 es el que hoy estamos celebrando. Pero ¿cómo vamos a sacar la cuenta? ¿Cómo vamos a saber si en verdad el pueblo llegó desde que salió de Egipto en el primer mes del año, el día 16, hasta el monte Sinaí, si en verdad fueron 50 días? Ellos no sabían qué iba a pasar ahí. Porque quizás algunos nos podemos adelantar porque ya conocemos un poco, decimos, bueno, es que ahí iban a recibir la ley. Ellos no sabían. Era un pueblo que por 430 años prácticamente vivió alejado de Dios. 215 años estuvieron prácticamente como en una cárcel, cegados, haciendo tabiques. No los dejaban adorar a su Dios. Cuando ellos decían queremos adorar a nuestro Dios, ellos decían, los egipcios decían, estos están ociosos, hay que darles más trabajo. Si hacían 300 ladrillos hay que doblarle a 600 entonces, porque estos no tienen en qué pensar y hay que darles más trabajo. Así que por 215 años prácticamente el pueblo, podríamos decir que se olvidó de Dios porque no podían. Entonces cuando los saca Dios de ese lugar, Él sabía que en sus corazones traían muchos altares de dioses extraños, de dioses egipcios, y Él tenía que hacerles ver que desde ese momento Él iba a hacer un pacto con ellos para darles a conocer que no había otro Dios más poderoso que Él. Y ese Dios es el mismo que nosotros hoy estamos adorando. Así que entonces, ya dijimos que de Ramasés salieron en el mes primero, después del día 15, que fue el día 16 del mes de Nisán. Ahora vamos a ver cuando llegan al monte Sinaí.
Dice Éxodo capítulo 19, y vamos a ver la segunda imagen y quiero comentarles algo aquí. Éxodo capítulo 19, del verso 1 al 5. Una imagen antes, mis hermanitos. Antes de darle lectura, quiero comentar un poquito de lo que ustedes están viendo. Ustedes pueden mirar dónde está la tierra de Canaán, ¿verdad? Y dónde está del lugar que donde ellos salieron, de Ramasés. Si Dios hubiera querido, los hubiera atravesado ahí derecho y los hubiera llegado a la tierra de Canaán, quizás en un día, 2 días. Pero vemos por dónde los trajo. Llegaron hasta la península del Sinaí. De allá de donde salieron de Ramasés, de aquella tierra donde ellos habitaban, que era la tierra de Gosén, muchos se han de acordar cuando las plagas, cuando la oscuridad, que en todo Egipto hubo tinieblas, mas en ese lugar dice que había luz. Pues de ahí salieron, de ahí hasta la península del Sinaí, se hicieron esos 50 días. Y entonces vamos a dar lectura a lo que dice Éxodo capítulo 19, del verso 1 al verso 5, y dice así: Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. En aquel día, en el mes tercero. ¿Cuál sería en aquel día? Vamos a seguir leyendo. Porque partieron de Repidín y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acamparon allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios aquí prepara a Moisés para hablarle al pueblo y le dice: dile a mi pueblo que si oyere mi voz y guardare mi pacto, van a ser mi especial tesoro. Así que estaba para acontecer un momento que hoy recordamos y que cada sábado con sábado lo hacemos en memoria de aquel día, porque en este momento que Dios va a hablarle a su pueblo, va a ser una alianza, porque decíamos que estuvo esclavizado. Ellos no conocían a Dios, se habían olvidado, traían en sus corazones otros dioses. Por eso en uno de los capítulos de acá de la Escritura decía Dios a Moisés que tenía que derribar todos los altares que hubiera en aquellas personas que salieron de Egipto. Lo que estaba diciendo es de que a través de la palabra tenía que hacerles cambiar en su corazón que no habían otros dioses,
como allá les habían enseñado o como allá habían aprendido, que solamente había un Dios y ese Dios era el Dios de sus padres y ese Dios fue el que los sacó y ese Dios fue el que hizo maravillas en la trayectoria que los trajo a esa tierra. Y les dice, porque ellos vieron lo que hice con los egipcios. Así que no tenían por qué tener dudas. Ahora iba a ser un pacto con ellos. Entonces decimos que aquí en el primer verso dice, y en aquel día. Entonces vayamos al verso 9 del mismo capítulo 19. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Dice: santifícalos hoy y mañana. Así que aún no llegaba entonces lo que hoy estamos recordando, ese día 50. Si dijo hoy y mañana, y en el verso 11 dice: y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, ¿cuál era ese día que leímos en el verso 1 del capítulo 19? Si contamos desde el primer mes y decimos que vamos a empezar a contar del día 16 del mes de Nisán. En aquel tiempo todos los meses eran de 30 días. Así que, ¿cuántos días, si era el día cuando dijo santifícalos hoy y mañana, sería el día 48, el día 49, santifícalos hoy, día 48, y mañana, día 49, porque en el verso 11, el tercer día, 50, descenderé yo al monte Sinaí. Así que entonces, lo que mirábamos en esa trayectoria de ese mapa donde el pueblo tuvo que caminar, de ahí hasta la península del Sinaí se hicieron 48 días, asentaron ahí, y en el día 50 Dios hizo la alianza con ellos, la entrega de la ley que dio a su pueblo oralmente, el día 50. Ellos no esperaban que esto fuera a acontecer, pero todos los hombres santos de nuestro Dios, como entre ellos Esteban, él decía que estuvieron ahí millares de ángeles, 10,000 ángeles bajaron con él para dar la ley al pueblo. Y esa ley fue los 10 mandamientos que sábado con sábado hacemos memoria de ese día. Por eso la lectura que tuvimos antes de la lectura de nuestro Dios, Nehemías, después de que regresan de la cautividad, de esos 70 años donde estuvieron cautivos en Babilonia, le dan lectura otra vez a esta ley, y ahí decía: y sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles mandamientos justos, santos, estatutos. Volvieron otra vez a recordar. Así que entonces estamos hablando de que en este día Dios instituyó esta gran solemnidad que hoy estamos celebrando. Pero alguien me dirá: hermano,
Una vez más, esta fiesta fue para el pueblo judío, fue para el pueblo de Israel, por lo cual hoy no nos toca ya a nosotros celebrarla, porque aquí dice que fue para el pueblo judío. Es cierto, era para el pueblo judío y es para el pueblo judío. Así lo dijo otra vez ese gran hombre que fue Pablo, dijo en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Pero vamos a ver que ¿por qué sí la podemos celebrar nosotros? Capítulo 9, verso 4. Dice así, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley, esta que tenemos atrás, y el culto, el que estamos celebrando hoy, y las promesas, la vida eterna, las bendiciones, todo es de ellos. Así que si nosotros no queremos a ese Dios que dio las leyes a su pueblo, no tenemos nada, porque son para el pueblo de Israel. Pero por la promesa que hace a nuestro padre Abraham, y a través de este pasaje que vamos a leer, vamos a ver que sí es para todos. Dice Deuteronomio, capítulo 16, no es ni fue solamente para el pueblo de Israel. Sí se le dio al pueblo de Israel, pero no fue solamente para ellos. Capítulo 16, del verso 10 al verso 11. Deuteronomio 16, 10 al 11. Vamos a poner mucho cuidado si la podemos celebrar o no la podemos celebrar, porque en el tema de la tarde del sábado decíamos que cuando nosotros aún no aceptábamos a Cristo, aún no aceptábamos el Evangelio, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, y veníamos a ser entonces extranjeros. Ahora, esos extranjeros, dice aquí, verso 10, dice así: y harás la solemnidad de las semanas, la que hoy estamos celebrando, a Jehová tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová te hubiere, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. 11. Y te alegrarás delante de Jehová tú, Dios, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que estuviere en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para hacer habitar ahí su nombre. ¿Se quedó fuera alguien? No. Entonces, ¿esta fiesta para quién es también? Para toda la humanidad. Pero sí, se la dio a un pueblo escogido. Pero si había extranjeros, porque recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, mucha gente, muchos egipcios que ya habían visto los milagros que Dios había hecho, de las 7 plagas que había mandado Dios a la tierra de Egipto, cuando no lo dejaba ir, ellos vieron las maravillas que hacía Dios, por lo cual ellos, quizás por temor, pero dijeron: nosotros nos vamos con ustedes porque no queremos pasar más sufrimientos. Y muchos se vinieron con ellos, y estos son los que menciona aquí, estos que venían con el pueblo.
Por eso cuando ya vemos ahí en Éxodo 12, ahí en el verso, vamos a ver en el verso, ahorita les digo, verso 47 y 48, porque venía mucha gente que no era de sangre judía o de sangre hebrea, y venían con ellos, y entonces ellos también querían celebrar todas las fiestas que se les había dado al pueblo, pero había una que esa sí no la podían celebrar a menos de que no hicieran este compromiso que les ordena aquí. Y dice el verso 47 y 48, hasta el 49, Éxodo 12, 47 al 49. Toda la congregación de Israel le sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua, es una de las fiestas de que sí había algo que tenía que hacer el extranjero. Y quisiere celebrar, dice, la Pascua contigo. Voy a volver al 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Hay una fiesta que sí, y hasta el día de hoy hay un requisito, pero lo que es esta segunda fiesta y esta otra que viene a la salida del año es donde todos podemos participar. Así que, mis hermanos, esta fiesta no fue abolida al venir nuestro Señor Jesús. Los pasajes que leímos anteriormente para decir que no se refiere a las fiestas de nuestro Dios, sino a las fiestas de ellos que ya hacían, porque ya no lo hacían como Dios se los había mandado. Ya hacían lo que a ellos les parecía que era bien, porque se les hacía pesado. La orden era de que tenían que matar un corderito sin defecto de 1 año. No tenía que tener mancha, pero ellos lo que hacían, pues, como en el lugar donde se celebraba la fiesta, ya ahí había muchos comerciantes y traían sus animalitos, unos cojos, unos ciegos, y decían, no, ¿para qué llevamos nosotros? Allá compramos. Y esto, hermanos, nos viene a suceder a nosotros, porque dijo el apóstol Pablo que lo que les pasó a ellos es para ejemplo para nosotros. Así que esos corderitos, ya en su estado de transición, vienen siendo aquellas alabanzas, aquellos cantos, aquel presente que nosotros le traemos a nuestro Dios, y que de repente nomás decimos, ya estando aquí, pues yo le voy a cantar a Dios. Viene siendo un animalito perniquebrado o ciego. ¿Por qué? Porque no dedicamos el tiempo para prepararlo, porque iba a ser para el Rey, para el Creador del universo, nuestro Dios. Y entonces venimos a caer en la misma situación de el pueblo que no quería obedecerle a Dios. Y esto entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Así que esta fiesta entonces que hoy estamos celebrando se le conoce también por varios nombres. Ya mi hermano Efraín daba algunos de ellos. En su lengua natal o en su idioma original, ¿cómo decimos que se llama esta fiesta? Shavuot, que es en hebreo. Pero también se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Por qué la fiesta de las semanas? Porque se tenía que contar 7 semanas. Pero también se le conoce como la fiesta de las primicias, porque dice en Levítico, vamos a ver el Levítico 23, pero ahora el verso
verso 10. Dice así, Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Serán los primeros frutos, las primicias de lo primero que cosecharon cuando ellos entraron a esa tierra que Dios les había prometido. Así que el pueblo de Israel, después de haber estado esclavizado por 430 años, llega a un desierto, y por la rebeldía, por la desobediencia, por la dureza de su corazón, y decíamos que Dios los pudo ver atravesado directo a la tierra de Canaán, pero los tuvo que traer por acá. Al último Dios les dice: los traje por acá para ver qué había en su corazón, si me habíais de obedecer o no. Él sabía que el pueblo venía con muchos pensamientos de otros dioses. Ellos querían adorar a otros dioses, como lo aprendieron allá con los egipcios. Entonces por eso les dio ese tiempo para que reflexionaran, recapacitaran y entendieran que Él era su Dios, Él era el Dios de sus padres. Y entonces cuando llegan a la tierra de Egipto, desde que salen de Egipto, llegan al desierto. Por su desobediencia ahí los tuvo, ¿cuántos años? 40 años. Así que entonces, ¿en qué año celebraron esta fiesta que Dios les dijo que tenían que celebrar? El día que se instituyó en el pacto que hizo con ellos, la alianza que hizo con ellos, y como se trataba de una fiesta que tenía que tener parte de agricultura, porque había que llevar primicias de la tierra. Entonces tuvieron que esperar a entrar a la tierra de Canaán. Así que, ¿en qué año entrarían a la tierra de Canaán? En el año de 1451. Ahí entraron a la tierra de Canaán. Y cuando entraron a la tierra de Canaán, entonces Dios les dice: me vas a traer las primicias de lo primero que coseches. Esta fiesta traía otro mensaje, traía una profecía. Esas primicias, quizás uno de mis hermanos la va a tocar el día de mañana, hablando de esta fiesta. Bien, pues vamos a tocar otros versos más. Y dice Lucas, vamos a ir a Lucas, por si quisiéramos pensar que sí, las fiestas terminaron ahí con la muerte de Jesucristo. San Lucas capítulo 24, verso 44. Había unos hombres, les voy a narrar un poquito, había unos hombres que después de la muerte de Jesús, ellos anduvieron con Él, pero cuando Él muere, ellos agarran su camino y se van muy tristes, decepcionados, a una ciudad que se llamaba Emaús. Y ellos iban por el camino platicando uno con otro y decían: esto y esto pasó, y que nos había prometido pues salvarnos de la esclavitud de Roma. Y van platicando entre ellos y se les empareja otro caminante y les dice: amigos, ¿qué platican? Dice: tú no sabes lo que nosotros vamos platicando, lo que aconteció en Israel, pues tú eres extranjero. Y ahí van, él se le pega con ellos y van. No se daban cuenta que era el maestro, que había resucitado y había estado caminando ya con ellos. Y la Biblia dice que se les apareció después de que Él muere,
por 40 días. Él conocía bien todo esto, lo que iba a pasar, y entonces les hace un recuerdo a estos dos varones que van ahí en el verso 44 de San Lucas, y dice así, del capítulo 24. Dice el verso 44, y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Los apóstoles no sabían aún de qué les estaba hablando. Sí sabían que les había hecho una promesa, porque aquí se los recordó cuando él va caminando con ellos y les está diciendo que se acuerden lo que él les había comentado. Pero aquí les hace una recomendación bien importante, les dice: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de la potencia de lo alto. Quizás aún no entendían qué iba a acontecer, pero ellos eran guardadores de la ley de Dios. Jesús ya había muerto, y si ya había muerto, entonces todo habría terminado, si es que las leyes o las fiestas quedaron enclavadas en la cruz. Pero entonces dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 2 al 4. Hechos de los Apóstoles, aquí escribe Lucas también, del 2 al 4. Dice: hasta el día que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis que dijo de mí. Esto fue lo que escribe Lucas, aclarando lo que él había dicho en el Evangelio. Dice que Jesús les vuelve a decir que quédense ahí y no se vayan. Ellos no sabían qué iba a pasar, pero en el capítulo 2 de los Hechos, y aquí es donde, mis hermanos, vamos a terminar, porque hay alguien que dice que si no hablamos el idioma hebreo, estamos perdidos, porque Jesús va a venir hablando hebreo, y que si habla hebreo nosotros no le vamos a entender. Como queriendo decir que todos los idiomas son inventados por el hombre. Cuando leemos en el capítulo 11 del libro de Génesis, dice: y era una lengua en toda la tierra. Pero cuando el hombre empieza a construir una torre que se le conoció como la Torre de Babel, Dios dijo: descendamos y confundámoslos para que nadie se entienda. Ahí le dio los idiomas. Cada cual dice que uno le pedía ladrillo y le daba otra cosa porque ya no se entendía. Entonces tuvieron que parar la obra. ¿Quién inventó entonces los idiomas? Dios. Ahora,
Entonces, ¿Dios es el culpable de que se hablen muchos idiomas? Y si fuera así, Dios también es el que va a dar a conocer su palabra en esos idiomas. Y entonces dice el capítulo 2 del libro de los Hechos en el verso 1. Y ahí terminamos. Los invito a que se pongan de pie. Y dice así, todos juntos: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. ¿Cómo se cumplieron los días de qué? De Pentecostés. ¿Y qué era el Pentecostés? El recordatorio de la alianza, la entrega de la ley que tenemos acá, los 10 mandamientos. Entonces, si Jesús había muerto, ellos tenían que haber dejado de guardar esta solemnidad. Y vemos que ellos la seguían guardando. Ellos estaban guardando esta fiesta cuando de repente dice que vino un estruendo. Cuando Dios bajó al Sinaí, dice que se escuchaba un estruendo, que la gente tuvo miedo y mejor le pidió a Moisés que él hablara con Dios y después él se los refiriera a ellos. Aquí dice que hubo un estruendo como de un aire fuerte, recio, y de repente aparecieron lenguas de fuego, dice, en su cabeza. Y vamos a ver una de las imágenes que mirábamos hace ratito. Dice, y lenguas de fuego aparecieron sobre su cabeza y empezaron a hablar en otras lenguas. Lenguas quiere decir idiomas. Había ahí reunidos más de 15 naciones, judíos, de los que fueron esparcidos, pero que ellos nunca se olvidaron de sus raíces y venían a Jerusalén a guardar esta fiesta, a observar esta fiesta, a celebrar esta fiesta. Ellos ya no hablaban ese idioma, el hebreo, así que los apóstoles les hablaron en su lengua nativa. A lo mejor ahí estaba el español, quién sabe. Así que, mis hermanos, entonces aquí vamos a terminar, porque otro de mis hermanos el día de mañana pues va a dar continuación. Así que vimos ya el origen de esta gran solemnidad que hoy estamos observando y que no es inventada por los hombres, sino por el Creador del universo, nuestro Dios, el que hizo el mundo, el que nos da la vida, el que nos ha permitido a los que estamos aquí, a los que nos están viendo en sus hogares, que hayamos salido o ya pasado este año de esta pandemia. Muchos no pudieron lograrlo, pero decía uno de mis hermanos, aquellos que murieron sin echar un paso atrás, murieron pero creyendo en nuestro Dios, y fueron los que quizás dijeron como el apóstol Pablo: he peleado la batalla. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y paz a vosotros.